El Instituto Normal Mixto Juan de León, en su jornada matutina, se encuentra engalanado por este grupo ya de profesionales como bachilleres en Ciencias y Letras con orientación en educación. Gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder representar dignamente como directora de este centro educativo. Un agradecimiento extensivo a las autoridades que nos acompañan y padres de familia por la confianza depositada con nosotros. A ustedes, catedráticos de este glorioso Instituto Juan de León, gracias por haber desempeñado su labor docente cumpliendo con las competencias y expectativas que contiene el Currículum Nacional Base. Bendiciones del Señor, ¿verdad?, que nos dio la oportunidad de un ciclo más y el día de hoy culminando satisfactoriamente con 105 graduandos en la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en educación. La oportunidad y sí que iniciativa de los jóvenes tomar en cuenta al señor alcalde como padrino de promoción, al igual al licenciado Lisandro Porfirio Antillón, que estuvieron participando. Felicitarlos, verá, cada uno de ellos, ya que lograron un triunfo más en su vida, y también desearles éxitos a todos los jóvenes que en este año están culminando un éxito más en su vida. En representación de la Municipalidad de Santa Cruz de Iquiché, presidida por el ciudadano José Francisco Pérez Reyes, del cual presento las más sinceras disculpas, quien se encuentra fuera del país cumpliendo con atribuciones y gestiones propias del quehacer municipal, les pido las más sinceras disculpas por su no comparecencia a esta solemne actividad. En nombre del Honorable Consejo Municipal y de la Alcaldía, quiero presentar mi máxima felicitación a los jóvenes y señoritas que el día de hoy obtienen un triunfo más para su vida. Recordemos que la educación es la parte fundamental y prioritaria en la vida del ser humano y que es lo que nos va a ayudar a que Guatemala salga de toda esta crisis que hemos estado viviendo y hemos estado sufriendo. Con la educación vamos a combatir muchos males que han estado aquejando a nuestra querida Guatemala, y hoy les quiero dejar el reto para que continúen con su preparación profesional.